La verdad es que cuando pensamos en la situación de escasez y de colapso que se nos viene encima, una pregunta esencial es cómo vivir, ¿no? La pregunta individual, ¿no? Y en este contexto, preguntarnos sobre las necesidades deja de ser una pregunta individual, es una pregunta que tiene un contenido ético y un contenido colectivo, ¿no? Entonces tenemos que mirar cómo cubrir necesidades en este contexto de escasez. Cuando se habla de necesidades, el mercado nos intenta decir que las necesidades son infinitas, ¿no? Como que son una escalera en la que siempre hay un escalón superior, ¿no? Realmente las necesidades son limitadas y son finitas. Lo que son infinitos son los deseos humanos y el mercado se ocupa de que esos deseos se vayan ampliando y mantenernos en la perpetua escasez y en la perpetua promesa de algo nuevo, ¿no? Por eso yo creo que preguntarnos qué es necesario y qué no es necesario es clave para ese cambio de vida, ¿no? Todas las culturas, todas las personas tenemos las mismas necesidades, a mi entender. Necesitamos subsistencia, afecto, participación, significación social, pero cada cultura tiene una forma diferente de resolverlas. Es lo que llama Max Neff los satisfactores, ¿no? Entonces, hay culturas que nos enseñan a satisfacer las necesidades con medios que pueden ser buenos para resolver una cosa y malos para otra. Un ejemplo muy claro es la televisión, ¿no? La televisión es buena para satisfacer nuestra necesidad de ocio, pero mala para satisfacer nuestra necesidad de relación, nos recorta las relaciones. O las cámaras de videovigilancia, ¿no? Por un lado resuelven la necesidad de seguridad, pero por otro nos dificultan nuestra necesidad de libertad. Yo creo que en el contexto de crisis ambiental, una pregunta esencial es si es satisfactor esa forma de resolver aquello que necesitamos, está violando otros derechos, está impidiendo cubrir otras necesidades y sobre todo si es un satisfactor ecológico o antiecológico. Resolver nuestra necesidad de ocio, dando un paseo en bicicleta o subiendo un monte, o resolverla con un 4x4 por mitad del monte, pues son obviamente fórmulas muy distintas con distinto significado, ¿no? Bueno, yo creo que una cultura para la sostenibilidad tiene que ir seleccionando satisfactores socialmente viables y ambientalmente ecológicos, ¿no? Y en este contexto, una cosa que desde Ecologistas en Acción, bueno, desde la crítica ecologista, nos planteamos es esto que se ha llamado riqueza, esto que se llama riqueza, que es algo supuestamente deseable, primero, si es deseable y segundo, si es viable, si es una ambición que la gente pueda tener, ¿no? Y si miramos en la historia, vemos que las religiones, las grandes filosofías han considerado la pobreza elegida como un signo de sabiduría, como un elemento que da elevación, ¿no? Como una de las opciones centrales de los grandes sabios, de los gurús de la historia, ha sido la vida sencilla, ¿no? Pero el capitalismo nos empieza a cambiar esa imagen de la pobreza elegida como algo deseable y nos muestra la riqueza como un valor. La avaricia, en nuestro momento actual, en nuestro momento histórico, la avaricia o la ambición sin límites no está mal vista. Entonces, yo creo que un cambio cultural necesario en este momento de la historia tiene que ver con transformar esa mirada de la riqueza. No es posible que leamos la revista Forbes donde nos dicen que Amancio Ortega
ha subido no sé cuántos puestos en la escala de 1000 millonarios y que no nos den náusea en el estómago, ¿no? Porque esas grandes fortunas se han creado gracias a la corrupción, a la ambición y a prácticas profundamente inhumanas, ¿no? Por eso, mirando al futuro y preguntándonos, ¿no?, qué es necesario o cómo habría que vivir, ¿no? Hay una reflexión de Vandana Shiva, una mujer ecofeminista india, yo creo muy inteligente, muy sugerente, que habla de cómo en la India la población rural vivía en la pobreza, ¿no? Y cuenta cómo hombres y mujeres campesinos vivían con lo justo, pero carecían de lo superfluo. Y ella nos cuenta cómo llegaron los ingleses y llegaron con la promesa de sacarles de la pobreza. Y efectivamente, les sacaron de la pobreza y les enviaron a lo que ella llama la miseria. ¿Qué es la miseria? La miseria es la carencia de cosas esenciales, a veces paradójicamente disponiendo de cosas superfluas. Y eso yo creo que lo estamos viendo ahora mismo, cómo nos encontramos con falta de vivienda unida a la posesión de un montón de artilugios tecnológicos complejos, ¿no? Entonces, quizá en un futuro habría que plantearnos de ser todos y todas ricos, ser todos pobres, pero erradicar la miseria, ¿no? Yo creo que la erradicación de la miseria y de la riqueza extrema serían como dos luchas centrales en ese mundo del futuro. La cultura en la que hemos crecido nos ha enseñado algunos principios, algunas formas de leer el mundo que nos muestra como si fueran sentido común, ¿no?, entre comillas, ¿no? Y muchas de ellas son profundamente falsas, profundamente interesadas y profundamente dañinas para los seres humanos, ¿no? Y para mí un concepto central que el feminismo nos ha descubierto, un concepto más que errado, un concepto malintencionado, es el concepto de trabajo, ¿no? Si nos preguntamos de forma inocente qué es el trabajo, posiblemente podamos responder que son todas aquellas actividades que nos sirven a los seres humanos para vivir con bienestar. Pues el sistema capitalista lo que ha hecho ha sido reducir ese campo semántico hasta el punto que ahora mismo la palabra trabajo significa trabajo asalariado, o significa empleo. ¿Qué ha hecho con esto? Ha dejado fuera del campo de la palabra trabajo todos los trabajos de cuidado, todos los trabajos domésticos, muchos trabajos asociativos, que son trabajos gratuitos y que tienen una consideración de subalternos, de invisibles, de despreciables, ¿no? Hay estudios que nos dicen que más de la mitad de las horas de trabajo que se realizan en el planeta son esos trabajos invisibles. Hay quien hasta calcula que son 2/3 de todos los trabajos que se realizan. Entonces, fija la barbaridad que supone que el grueso del trabajo que se hace para mantener la vida esté desaparecido de nuestro concepto mental de la palabra trabajo, ¿no? Esto, claro, está amparado por una cultura patriarcal, por esa herramienta que es la división sexual del trabajo y, por supuesto, es un reduccionismo que interesa al mercado, ¿no? Tenemos que desmontar esa realidad y además hacer saber que justamente esos trabajos de cuidado, de mantenimiento de la vida, esos trabajos de puesta en marcha o de mantenimiento de la vida, son trabajos que la mayor parte de ellos son sostenibles, profundamente sostenibles, ¿no? Y sin embargo,
aquellos trabajos que el mercado tiene en consideración como especialmente valiosos, curiosamente, son mucho más destructivos y mucho más insostenibles. Por eso necesitamos como releer el mundo. Para mí esa es como una de las tareas esenciales, construir una cosmovisión nueva, una interpretación del mundo que vaya acorde con la vida humana y no acorde con los beneficios del mercado. Cuando pensamos en un cambio histórico, en un cambio cultural, necesariamente tenemos que pensar también en un cambio educativo, porque la educación, tanto la formal como la no formal, es una herramienta de transformación o una herramienta para el mantenimiento de la cultura dominante. Y si pensamos en cómo ha nacido nuestro actual sistema educativo, vemos que ha nacido de la negación de 3 piezas que son claves para la sostenibilidad. Los sistemas educativos que nacieron hace siglo y pico, ¿no? Nacieron en primer lugar separándose del territorio, cercándose, ¿no? Vallándose. Nacen un poco del modelo conventual en el que tú te encierras en un lugar que es la escuela y te aíslas de esa tierra que es donde tú aprendes y de dónde vienes. Hay una segunda negación de los sistemas educativos y es la negación de la comunidad a la que perteneces. Los gremios, la gente que trabaja, los tenderos, se quedan fuera de la escuela y ahí se quedan niños y niñas y el profesorado, ¿no? Que es gente con un determinado perfil formativo, ¿no? Y también quedan fuera de la escuela todos los conocimientos populares que servían para la sostenibilidad, porque la educación de la escuela es la cultura de la escuela es la cultura enciclopédica, son los conocimientos, digamos, cultos. Yo creo que la educación debe justo recuperar esas 3 pérdidas, ¿no? La pérdida de la comunidad, la pérdida de los saberes que nos sirven para la vida y que han construido las poblaciones a lo largo de los años, y la pérdida de la tierra, de la referencia de la tierra como aquel lugar del que dependemos. Yo creo que si pensáramos en una educación para la sostenibilidad, a nosotras nos gusta hablar de algunos caminos que habría que recorrer, ¿no? Y un camino importante sería el colocar la vida en el centro, ¿no? Aprender que la energía de la que disponemos es la energía solar transformada, que la tierra es la que nos da alimento, que el agua tiene unos recorridos visibles o invisibles y saber qué está pasando con ella, saber qué pasa con los alimentos, aprender qué está pasando con la vida, es una de las cosas que tenía que enseñarnos la escuela. Debería también enseñarnos a articular comunidad. A veces es como el único puntal en algunos lugares donde se puede retejer esa comunidad rota, donde todavía hay asociaciones, hermanos mayores, abuelos. Esa reconstrucción de la comunidad puede apoyarse en la escuela. Otra cosa que la escuela podría mostrar es las luchas que han tenido éxito a lo largo de la historia, ¿no? Mostrar aquellas experiencias que han sido útiles y poner en marcha experiencias transformadoras. También la escuela puede enseñarnos que la diversidad, igual que nos enseña la ecología, no es un castigo, que la diversidad es justo la riqueza que nos permite crecer y complementarnos, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que podría hacer la escuela, ¿no? Pero para mí la escuela debería ser maestra de 2 asuntos esenciales. Uno, escuela de interdependencia y escuela de ecodependencia. Son los grandes aprendizajes de los que deberíamos pertrecharnos, ¿no? Porque estamos hablando de gente adulta, pero también de gente pequeña que va a vivir en ese mundo del futuro. Y
no podemos negarles ese futuro. Tenemos que enseñar, mostrar el futuro y enseñar herramientas para enfrentarlo. Esa es como una de las patas o una de las grandes armas que tenemos para enfrentar al colapso. Pensando en la educación y en qué podríamos hacer dentro de la escuela, estamos trabajando sobre una propuesta de preguntas y experiencias que nos podían ayudar justo a desmontar todo este modelo cultural del pensamiento único, ¿no? Imagina que en tu proceso educativo tú te preguntas ¿cómo quiero ser cuando sea adulto? ¿O cómo será el mundo dentro de 50 años? ¿Y qué puedo hacer yo para que sea así o no sea así? ¿O qué habrá pasado? O te preguntas qué es una vida digna. O te preguntas a cuánto tocamos, de aire, de agua, de energía. O te preguntas qué cosas no puedo hacer solo y puedo hacer en compañía. O qué necesitan las otras personas. Un proceso educativo en el que nos preguntáramos lo esencial nos llevaría a un resultado humano muy diferente. Preguntas y experiencias son una propuesta que estamos elaborando y estamos lanzando ahora mismo en el mundo educativo. El primer paso es ser conscientes de nuestra vulnerabilidad. Los seres humanos nacemos profundamente vulnerables. Somos el animal más vulnerable, ¿no? De la Tierra, y vivimos no solamente una infancia vulnerable, sino una vejez vulnerable, momentos de enfermedad, incluso en los momentos de plena salud somos seres necesitados de otros humanos, ¿no? Esta imagen de seres profundamente interdependientes choca con esta que nos venden del ejecutivo capaz, libre, autónomo, ¿no? Estas tareas de protección de la vulnerabilidad, nuestra cultura se las ha encargado esencialmente a las mujeres, ¿no? Y ahora mismo nos encontramos con que la demanda de cuidado que tienen las personas en nuestro medio es cada vez mayor, ¿no? Hay un modelo urbano que nos separa y dificulta la ayuda de la abuela, de la tía, de la vecina. Hay un modelo laboral que precariza el trabajo y que hace más difícil que la gente se organice para todas las tareas de cuidado. Hay un modelo de familia nuclear en la que el estilo de hijo único, 1 o 2 niños, hace difícil la crianza conjunta, y hay una prolongación de la vida no en condiciones de salud, sino una prolongación en condiciones muchas veces de profunda dependencia, ¿no? Y de pronto nos hemos encontrado con que esa tarea asumida de forma obligada por las mujeres, de forma obligada o vía por el vínculo del afecto, ¿no? del altruismo obligatorio, ¿no? Que llama alguna feminista, nos encontramos con que hay una demanda de cuidado que no puede ser absorbida por muchas de las mujeres que antes lo practicaban. Hablamos por eso de la crisis de los cuidados, ¿no? De este pacto, ¿no? Este pacto social que se ha roto, ¿no? Y ahora se están desatando un montón de situaciones de tensión y de crisis que se derivan de esa sobredemanda de cuidados y de una necesidad que está ahora mismo al descubierto. Para mí, el primer paso es tomar conciencia de que esos cuidados son la tarea humana esencial. No hay nada más humano o más necesario para los seres humanos que estar vivos. Y estar vivos depende de ese trabajo. Entonces, esa tarea debe ser la primera a la que se atienda. En segundo lugar, debemos convertir esa tarea en una responsabilidad social, no una responsabilidad doméstica, porque cada unidad doméstica, la familia desde luego es un colectivo que no se caracteriza especialmente por su democracia ni por la justicia en su interior. Entonces, yo creo que hay que devolver a la sociedad a asumir socialmente las tareas de cuidado. Y en tercer lugar, debemos repartir, socializar y enseñar las artes del cuidado y dignificarlas, ¿no? Hablo del cuidado como el cuidado de las personas
frágiles, el cuidado de la infancia, pero también el cuidado de la vejez, el cuidado de la enfermedad, el cuidado de la soledad y el cuidado de la tierra. Yo, en una comprensión muy amplia de cuidado de la vida, incluiría, por ejemplo, la agroecología como una práctica del cuidado de la tierra, ¿no? Ahora mismo, digamos que el orden en la valoración de las cosas está invertido, ¿no? La jerarquía de los trabajos coloca los cuidados o los trabajos mucho más humanos en la base de la pirámide, ¿no? Necesitamos invertir ese orden, porque nuestro objetivo como humanos justamente es la vida y no el beneficio. Hay quien habla de estrategias personales, ¿no? Del cambio individual como la pata imprescindible. Hay quien plantea estrategias más comunitarias de ensayo y prácticas de colectivización, y hay quien mira al cambio político, al orden socioeconómico y a los poderes como los responsables de ese cambio, ¿no? Yo creo que la pugna entre esas tres miradas, la mirada al cambio individual, el cambio desde lo comunitario, de las prácticas colectivas, o el cambio desde el poder político, es una pugna falsa, porque esas tres patas son necesarias. El cambio que necesitamos o el futuro que se avecina va a necesitar de personas que tengan dentro de sus convicciones la cultura de la solidaridad y de la sostenibilidad. Vamos a necesitar de personas que vivan, que articulen comunidad, que tejan comunidad y que se entiendan en grupo y que sean profundamente solidarias y que practiquen formas comunitarias de consumo, de cuidado, de producción. Y vamos a necesitar de un poder político que defienda a las personas como prioridad, ¿no? Y bueno, por eso digo que a veces esta pugna en la que nos estamos enzarzando me parece que es una falsa pugna. Yo creo, desde nuestro ámbito de trabajo, que es más desde el cambio cultural, necesitamos un cambio cultural para que mucha gente presione, forme grandes mayorías que fuercen los cambios. El poder económico, desde luego, no va a regalar su capacidad de tomar decisiones a la gente, ¿no? Entonces hay que enfrentarse a ese poder económico y ese poder político que lo ampara, y para eso hace falta transformar mayorías que fuercen cambios, ¿no? Pero no podemos enzarzarnos en lucha de si hay un camino que es mejor que el otro. Todos son necesarios. Hay una cosa que sabemos por estudios hechos en cualquier lugar del mundo, y es que la correlación entre los recursos o la riqueza monetaria y la felicidad se rompe una vez que tenemos un nivel de recursos suficiente para vivir. Es decir, a partir de un nivel de recursos básico con el que podamos vivir sin angustia, más riqueza no es más felicidad, y a veces más riqueza es menos felicidad. A mí me parece que eso debe enseñarnos bastante, ¿no? O sea, me parece una enseñanza clave. Para mí la primera necesidad es asegurar a todo el mundo unos mínimos de subsistencia. Nadie puede ser feliz si está en riesgo su vida. Pero una vez logrados esos mínimos, existen bienes limitados, agua, energía, y existen bienes que son ilimitados y que nos dan mucha felicidad, que son esencialmente los bienes relacionales y la creación. Podemos crecer de forma
no ilimitada, pero sin preocupación, en afectos, en risa, en fiesta, en creación, en música. Hay cantidad de estrategias que las culturas han desarrollado, estrategias profundamente sostenibles que nos dan una enorme felicidad. Y es por esos caminos o practicando estos placeres sostenibles por donde podemos trabajar nuestro bienestar. Yo creo además que si tú preguntas a cualquier persona en el fondo qué es lo que más le importa en la vida, los afectos y las relaciones están en medio de esa respuesta. Los afectos, las relaciones son gratuitos y son ilimitados. Y ahí tenemos que apoyarnos, ¿no? Bueno, y la creación de chistes también es un bien que, como vemos, no tiene fin. Señora, ese perro parece un gato. Es que es un gato. Señora, ese gato parece un perro.